Hola amiguitos, les saluda la abogada Irene Banguera. Estamos con la abogada Joana Calles y con la abogada Daniela Calles. Hoy les hemos preparado un temita muy importante, lo que son los juicios ejecutivos. Vamos a hablar específicamente de la letra de cambio. La finalidad de los juicios ejecutivos es lograr el cumplimiento forzado de una obligación que ya está establecida y reconocida con un título, en este caso como la letra de cambio, haciendo que el deudor pague la deuda mediante el embargo y la eventual venta de sus bienes en caso de que no pague la deuda. ¿Quiénes pueden presentar una demanda? El acreedor. Esta puede ser una persona natural o jurídica, es decir, quien haya sufrido un perjuicio o tenga un derecho que debe hacerse valer, como es el caso del acreedor cuyo deudor no haya cumplido con la obligación. Los requisitos que se exige en un juicio ejecutivo son, debe existir el título ejecutivo, en este caso la letra de cambio debe estar en física y claramente descrita, es el documento auténtico que se necesita y la que otorga el derecho para exigir la obligación. La obligación debe ser líquida. Esto significa que la deuda debe estar claramente determinada con valoraciones sencillas. Debe ser exigible. La deuda no debe tener ninguna suspensión o eliminación que impida exigir el cumplimiento en ese momento. Y el deudor debe estar en mora. Si el deudor no está en mora, no se puede exigir esta obligación. Es decir, el deudor, que debe haber transcurrido el plazo que se estipuló para cumplir voluntariamente con la obligación, y como esta no se ha cumplido, entonces se ejecuta el cobro. Voy a complementar el tema procesal cuando nosotros presentamos ya una demanda ejecutiva. Ya vimos con quiénes pueden presentar, qué requisitos debe tener esa letra de cambio para que nosotros podamos demandar. Esto es un trámite ejecutivo en el cual vamos a tener una audiencia única en caso de que el demandado conteste la demanda y se oponga, pero también va a tener opciones muy explícitas para oponerse, es decir, que ya pagó parcial o totalmente la deuda. También el tema de que ya esté prescrito tal vez esta letra de cambio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo prescribe esta letra de cambio? ¿Hasta cuándo yo puedo presentar y demandar a través de este trámite, que es más rápido que otros trámites, ¿no? Entonces vamos ahí. Lo que nos dice la normativa son 5 años y estos 5 años se cuenta desde la fecha de vencimiento. Cuando nosotros hablamos de la fecha de vencimiento, estamos hablando desde el día siguiente al plazo, a la fecha que ustedes dijeron que deben cancelar. Por ejemplo, si nos pusimos en la letra de cambio que nos van a pagar $10,000 hasta el 3 de septiembre del 2025, yo desde el día siguiente, es decir, 4 de septiembre del 2025, puedo ya proponer una demanda porque ya se venció el plazo. Y desde ahí contamos 5 años. Si ustedes se pasaron de estos 5 años, la parte demandada puede proponer esta excepción que es de prescripción y se nos archivaría la demanda. Así que hay que tener en cuenta los años para que no nos quedemos sin poder accionar en este trámite que es más rápido. ¿Qué opciones nosotros tenemos al momento de demandar con esta letra de cambio? Básicamente podemos ya con la demanda solicitar providencias preventivas o lo que antes se conocía como medidas cautelares, es decir, prohibiciones de enajenar, si es que tienen un terreno, un vehículo, que ya no se pueda vender esos vehículos, el vehículo o el terreno. También tenemos como secuestro de los vehículos, es decir, que nosotros ya podemos retener ese vehículo y ponerlos en un patio del depositario que va a tener la custodia de este bien mueble hasta que lleguemos a una sentencia y posiblemente hasta podemos embargar, rematar ese vehículo.
¿Qué otra opción nosotros tenemos ya con la demanda o en el mismo trámite que estamos realizando? También una retención de dinero, es decir, yo puedo bloquear las cuentas de banco, esto sí, siempre que yo sepa en qué institución financiera esté y el número de cuenta. Con esos datos yo puedo solicitarle al juez preventivamente que bloquee estos fondos hasta que lleguemos al juicio y tengamos que ya disponga el juez que cumpla con la obligación obtenida. Beneficios de este trámite ejecutivo, que únicamente vamos a necesitar la letra de cambio, que esté firmada de igual forma en original. Eso sí, hay que tener en cuenta porque eso nosotros adjuntamos a la demanda y con eso procedemos. Una vez que haya contestado, vamos a ir a audiencia. Pero ¿qué pasa si el demandado dijo, no me importa la deuda, yo no voy a contestar? Ya sea así, usted es el demandado, usted es la parte accionante, o sea, el que propuso la demanda, al que le deben ese dinero. ¿Qué consecuencias nosotros tenemos al momento de no contestar? Básicamente la consecuencia es que no va a haber audiencia y vamos directamente a una sentencia. Y en la sentencia el juez va a mandar a pagar lo que le deban en la letra de cambio y si ustedes puso intereses, más intereses y también costas procesales y honorarios en caso de que tuvo que litigar su abogado defensor. Entonces esos son los beneficios. Si no contesta, vamos directo a una sentencia y con esa sentencia, ¿qué hago? Voy a obligarle a través de una ejecución forzosa, es decir, a través de unos trámites que va a disponer el juez. Por ejemplo, si tiene un terreno, ya vamos a pasar a un embargo de ese terreno y llegar a un remate. Y con ese remate nosotros vamos a obtener ese dinero, es decir, la deuda, lo que se obligó este deudor, ¿no? Entonces, ese es el trámite que nosotros vamos a realizar. Claro que dentro de este trámite también podemos llegar a una etapa de conciliación, que se puede llegar a un acuerdo dentro del mismo procedimiento. Entonces, también tengan eso en cuenta. Es importante que llenen bien esta letra de cambio para que pueda ser a través del juicio nosotros podamos accionar y tengamos un resultado favorable o una probabilidad de un resultado favorable. Yo les voy a hablar sobre la letra de cambio y cómo llenarla de forma correcta. Primero, ¿qué es una letra de cambio? La letra de cambio es un título valor que con solo ese documento debidamente firmado y llenado se puede ejecutar o solicitar el cumplimiento. ¿Cómo llenarla de forma correcta? Primero debemos tener en cuenta que el documento en la parte superior por lo general debe decir en letras grandes, letra de cambio. Segundo, debe constar el lugar y la fecha de emisión, en este caso el lugar donde se emite, la ciudad y el país, la fecha en que se emite, el día, mes, año. Un ejemplo, Quito, Ecuador, 4 de septiembre de 2025. Como un tercer paso tenemos el monto a pagar. Aquí debe especificar el valor que se debe pagar en números y en letras. Ambos deben coincidir. Debemos indicar la moneda con la que tú estés en el lugar en que te encuentres, en el país en el que tú te encuentres. Tenemos también aquí la fecha de vencimiento, indicar con claridad la fecha en la que se debe hacer el pago. Hay varias formas válidas. Por ejemplo, a la vista se paga al presentarla, a un plazo desde la fecha, a un plazo desde la vista, y la forma más común es una fecha fija. Un ejemplo debería ser el vencimiento el 4 de octubre del 2025. El lugar de pago. Indicar dónde se debe pagar la letra, ciudad, país e incluso dirección o institución bancaria, si es que se aplica. El nombre del girado o del deudor es quien debe pagar la letra, es el obligado principal. Aquí debe constar los nombres completos, números de cédula y dirección. Como séptimo paso tenemos el nombre del beneficiario, el acreedor. Aquí también debe estar a quién se le debe pagar, también debe tener los nombres completos, números de cédula y dirección.
En letras a la orden debe constar algo como páguese a la orden de María Pérez con número de cédula 1234. Como un octavo paso tenemos la firma del girador, quien emite la letra. El girador es quien emite la letra, su firma es obligatoria, también se puede incluir huella digital, la cédula de identidad, en este caso el número de cédula, la dirección y el teléfono. Otros datos que recomendamos es que se incluya el interés por mora, las cláusulas, por ejemplo, sin protesto o con protesto, los testigos en caso de que se desee reforzar su validez. Como recomendaciones finales también tenemos que se use un formato físico preestablecido, en este caso las disponibles en papelerías o en las notarías. Conservar una copia firmada. Puedes autenticarla ante el notario para mayor seguridad. Si no se paga, puedes protestarla y luego demandar judicialmente su cobro. Gracias. Doc, algo muy importante en el tema de las letras de cambio es que nunca debemos firmar una letra de cambio en blanco, porque el acreedor puede llenar a su antojo, poner los números que él quiera, y al momento de que va a ejecutar, o sea, tenemos que pagar sí o sí si no tenemos ningún respaldo. Qué sé yo, si se le hizo tal vez una transferencia bancaria, yo tendría una prueba a mi favor que presentar, mire, yo le transferí tanto y por ese monto, o sea, debería ir la letra de cambio, pero si no se tiene, tendríamos que pagar. Sí, básicamente, esa sí es una recomendación y un tip. En serio, he visto hasta personas que saben de esto y en ese momento es como, no va a pasar nada, es amigo, o alquilé esto. O la emoción de recibir el dinero, no sé. Claro, y no ponen el valor específico, y ahí sí, las personas que tienen eso pueden poner. Eso está permitido según la ley, así que lo que está permitido, o sea, no podemos irnos contra eso. Así que tengan cuidado, no firmen ningún. De hecho, ahorita como estamos letra de cambio, no firmen letra de cambio en blanco. Pero ya más allá, ni documentos en blanco, porque ustedes se someten y se obligan al contenido del mismo, que puede ser llenado ese momento o posteriormente. Entonces, eso es como que un tip importante en esto. ¿Qué más se nos olvidó decir en el video? Bueno. Creo que en este caso, una vez que prescriba, o sea, se puede pedir, los juicios ejecutivos son hasta 5 años, ¿verdad? Y una vez que prescribe, se puede ir a un juicio ordinario o se puede solicitar ya la prescripción de la deuda ante un juez, o sea, para ya no pagar. Sí, cuando ya prescribe una letra de cambio, hay dos opciones. Hay dos trámites más que podemos realizar. Si el monto no supera los 50 salarios básicos unificados, podemos hacerlo a través de un trámite monitorio, que también es rápido, pero la característica de ese trámite es que no sea un título ejecutivo. Pierde esa calidad cuando ya prescribe. Entonces ahí podríamos irnos por ese lado. O a su vez, si es que no queremos irnos por el trámite monitorio o es un monto más alto de los 50 salarios básicos unificados, nos vamos a un trámite ordinario, pero en ese trámite ordinario sí tomemos en cuenta que es largo, que vamos a tener 2 audiencias y aquí sí debemos demostrar. Aquí en el trámite ejecutivo es chévere porque solo tenemos la letra y con esto nosotros solicitamos que nos paguen, pero cuando nos vamos a este otro tipo de trámite, sí necesitamos más medios probatorios, es decir, ustedes van a tener que demostrar que le transfirieron ese dinero o le dieron en efectivo, o sea, necesitan prueba documental, testimonial o pericial para demostrar efectivamente que sí, yo presté ese dinero y a mí me debe pagar esa obligación, o sea, se obligó conmigo. Entonces recién vamos a demostrar ese derecho. Y también tengan en cuenta que ese trámite es hasta 10 años, si ya pasaron de los 10 años también prescribe. Entonces es un trámite más largo, más costoso y que les va a llevar más tiempo. Por eso es que antes de los 5 años sí es preferible que vayan por trámite ejecutivo
y soliciten que se les pague esa deuda. ¿Sí? Y se solicita los intereses, también ustedes pueden poner, y el interés que se pone en esa letra de cambio obedece a lo que nos emite el Banco Central del Ecuador, lo máximo que nosotros podemos poner en interés, o a su vez recomendación le ponen interés legal y el juez ahí sí les van a dar interés. Que si ustedes dejan vacía esa parte, por ejemplo, no les van a reconocer Solo los se intereses. reconocería el capital, el dinero que restó. Ajá, entonces eso también es un tip para cuando ustedes estén llenando la letra de cambio y si quieren realmente tener este documento y poder luego que sea más fácil poder ejecutar. Y por ejemplo, si vamos al otro lado y yo soy la que firmé y firmé una letra de cambio que estaba en blanco, luego me llenaron, ahí sí lo que es recomendable es llegar a un centro de mediación o en la audiencia de conciliación, o sea, en la misma audiencia, tratar de conciliar para que ese monto tan alto no sea así, porque sí van a poder ellos llegar a una sentencia y si usted tiene un terreno, un vehículo, va a llegar a un remate y se va a quedar sin ese bien, así que esa es una recomendación ya práctica que se le puede decir. También en estas letras de cambio, también ustedes, ya les voy a poner igual la imagen de la letra de cambio, en la parte posterior puede haber garantes. ¿Qué pasa si firma un garante? Mira. Se le cobra al garante. Ya, y se le es realiza como el banco. Exacto. Y en muchos bancos ahora, por ejemplo, ya no es que van donde el deudor, sino van directos al garante. Y a ellos se les secuestra el carro, el bien y pagan los platos rotos del garante. Entonces la recomendación ahí sería, de igual forma, no ser garante. No sean garantes. Preferiblemente no ser garante porque ustedes no van a recibir ese dinero y aún así están obligados a pagar, como si fuera el deudor principal, como si ustedes fueran quienes les dieron ese dinero prestado. En el caso que ya llegue a ejecutarle esa letra de cambio teniendo garante, el juez que asume la causa, ¿se va también contra el garante o solo contra el deudor? Depende como yo presente la demanda. Si es que yo en la demanda pongo que demando únicamente el deudor principal, no hay problema. Pero si yo como acreedor, o sea, yo presté ese dinero y quiero cobrar, a los dos. Obviamente voy a demandar pero claro que está esa opción, ¿no? O sea, la opción ya es de la parte que vaya a demandar, que pueda decir, no, al fin y al cabo, de buena fe, pero es una deuda, así que si es que quiere cobrar, va a necesitar ya demandar también al garante para poder ejecutar ese cobro. Entonces, ahí sí también tengan en cuenta. Y lo que luego pueden hacer los garantes si ya les tocó pagar esa deuda para que no les quiten sus bienes, no les embarguen, rematen los bienes, se endosa esa letra de cambio. ¿Qué quiere decir que se endosa? Básicamente que ponen a favor mío esa letra. Entonces, ahora yo puedo irme contra el deudor principal y solicitar que me pague el dinero que yo tuve que pagar. Entonces también hay una opción más. Entonces si a ustedes les pasó que son garantes y les tocó pagar esa deuda para que no les rematen sus bienes, podemos hacer a través de un endoso que se pida a la misma unidad judicial y hacemos el cobro, el trámite. Y ahí, bueno, son estrategias que se realizan para obtener el cobro. Para recuperar el dinero del garante en este caso. Ajá, entonces eso también. Creo que con eso tenemos todo el panorama claro del trámite ejecutivo, así que si tienen letras de cambio pueden venir, estamos aquí prestos para apoyarles en este tema y que puedan llegar a un objetivo de cobro de ese dinero y no dejen pasar mucho tiempo porque pueden prescribir y se pueden archivar estas causas y el trámite ya va a ser más grande, tedioso, ¿no? Y por otro lado, si es que tienen buena comunicación con esa parte deudora o están abiertos a arreglar, podemos hacer también un trámite de mediación y ahí es mucho más rápido poder, en caso de un incumplimiento de ese acuerdo, poder cobrar. Entonces ahí van los tips y pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, TikTok como ave.joanacalles, también manejan sus TikTok personales como Daniela Calles, Irene Banguera, así que también los pueden encontrar, también van a estar subiendo tips relacionados a estos temas
Y tenemos nuestro canal en común que es Leyes para la Vida en YouTube. Así que suscríbanse por favor y vamos a darles más información y más temas relevantes. ¿Algo más que quieran comunicarles? Que pasen bonito. Adiós.